Continuamos nuestro curso sobre el Apocalipsis de San Juan. Vamos a dedicar las próximas dos lecciones a la figura de Jesucristo, así como hemos dedicado las dos lecciones anteriores a la figura de Dios Padre y su trascendencia. En esta lección vamos a ver la identificación que hace el Apocalipsis de Jesucristo con Dios, o la afirmación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En la próxima lección veremos como complemento la instauración del reino de Dios en la tierra como la obra propia justamente del Hijo, el Cordero, que es así como viene identificado principalmente en el capítulo 5 del Apocalipsis. Cristo es el Cordero degollado, ¿no? Y que justamente entonces es el que tendrá por misión el llevar a ser real en la tierra aquella visión de la verdad de las cosas, de la verdad de Dios y de la verdad de todas las cosas que Juan ha contemplado en su visión del capítulo 4 en el trono eterno de Dios, ¿no? La visión de Juan, que es todo el conjunto del Apocalipsis, comienza con una cristofanía. Cristofanía significa manifestación de Cristo. Cristo resucitado se aparece ante Juan como un ser celestial y glorioso, como podemos ver en el capítulo primero, versículos 12 al 16. Juan ha escuchado una gran voz, entonces continúa diciendo, me volví a ver qué voz era la que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después de describir entonces la figura de este ser misterioso que aparece ante sus ojos, este mismo toma la palabra y se identifica ante Juan. Dice así los versículos que siguen, 17 y 18. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto. Él puso la mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y a continuación le mandará que escriba todo lo que le va a ser revelado. Ya hemos visto en las lecciones anteriores que la declaración yo soy el primero y el último corresponde a la autodeclaración divina yo soy el alfa y la omega que Juan pone en el capítulo primero, versículo 8, o sea, un poco antes de esta visión que acabo de leer. Y que en el Apocalipsis entonces se nos presentan 2 veces en las cuales Dios habla. Una al comienzo del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, otra al final del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6. Esas 2 veces que Dios habla, lo que dice allí Dios, pocos versículos más adelante es puesto en boca de Jesucristo, ¿no? Y así tenemos entonces este paralelismo que entre Dios y Cristo, palabras de Dios y palabras de Cristo, que tienen en pantalla. Dice Dios al comienzo del Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega. Poco versículo más adelante, la afirmación que acabamos de leer en boca de Cristo, yo soy el primero y el último. Al final del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, Dios vuelve a hablar, segunda y última vez, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pocos versículos más adelante, en el capítulo siguiente, capítulo 22, versículo 13, en boca de Cristo se pone, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Un estudio detenido de este modelo, de este paralelismo, nos muestra hasta qué punto Apocalipsis identifica a Jesucristo con Dios. Como ya vimos, los 2 títulos, alfa y omega, principio y fin, en las lecciones anteriores los expliqué bien, designan a Dios como eterno en su relación con el mundo.
Él precede y origina todas las cosas, Él es el creador y el que las ha de llevar a su cumplimiento escatológico. Ahora bien, estos títulos puestos en boca de Jesucristo y pocos versículos más adelante no pueden significar algo distinto, tienen que significar exactamente lo mismo. Hay algunos que han querido minimizar justamente este paralelismo diciendo, bueno, en boca de Dios significa lo que hemos dicho, pero en boca de Cristo solamente significaría una preeminencia respecto de la iglesia fundada sobre él, ¿no? Que es lo que quiere decir otro de los títulos que se le da a Jesucristo cuando se lo menciona como primogénito de entre los muertos. Ahí, en esos títulos, parecería más bien referirse a el título de la preeminencia de Cristo como cabeza de la iglesia de forma exclusiva. Pero esto, el restringir todo esto que se dice y sobre todo estos otros títulos que acabo de leer y que son bastante evidentes, que son las mismas palabras puestas en boca de Dios Padre, puestas luego en boca de Dios Hijo, no se pueden restringir a esto. Desborda una mera preeminencia, un mero principio solamente respecto de la iglesia. Cristo es presentado aquí ciertamente como el principio de toda la creación, así como Dios, Él también es eterno, eterno y el origen y fin de todas las cosas. Eso es lo que significa yo soy el primero y el último, ¿no? Comparte, por lo tanto, la vida eterna de Dios, ¿no? De Dios se dice también, y lo hemos explicado en nuestras lecciones anteriores, que es, el que era y el que está por venir. Expresión que aparece en el versículo 8 del primer capítulo. O también el que vive por los siglos de los siglos, expresión que se repite en el capítulo 4, 10, 15, etc. Y de Cristo se dice de forma paralela a esta: yo estuve muerto y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, el versículo 18 que nosotros hemos leído poco antes. Por consiguiente, mientras la declaración divina, o sea, puesta en boca de Dios, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, sostiene el señorío divino y su poder sobre todas las cosas, la sentencia puesta en boca de Cristo en el versículo 18, ¿no?, la atribuye a Cristo por haberla ganado a través de su muerte y de su resurrección. Por eso es que termina diciendo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Evidentemente que se refiere principalmente ahí a tenerla porque Él ha muerto, pero ha abierto el Hades, ha muerto el reino, ha abierto el reino de los muertos para surgir sobre él y rescatar a todos los que están sujetos a la muerte. El título, el primero y el último, que hemos visto entonces tanto aplicado a Dios Padre como aplicado a Dios Hijo, es un título que encontramos en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en varias oportunidades, sobre todo en el profeta Isaías. Por ejemplo, en el capítulo 44, versículo 6, dice: así dice Yahvé, el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé Sebaot, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Y un poco más adelante, en el capítulo 48, versículo 12, dice: escúchame, Jacob, Israel, a quien llamé, yo soy el primero y también soy el último. Por lo tanto, entonces, estos títulos son títulos que nosotros tenemos ya en el Antiguo Testamento. Este hecho y el modo en que es usado, sobre todo al final del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, palabras puestas en boca de Jesucristo, hace preferible la interpretación de esta presentación que hace a San Juan en los versículos 17 y 18 del primer capítulo, como aplicados a Cristo en tanto principio de todas las cosas, no solamente de la iglesia, sino en general de toda la creación. Es la participación de Cristo en la creación de todas las cosas por parte de Dios, ¿no? Lo cual no está fuera del contexto mismo de las cartas a las 7 iglesias, en contra
de lo que algunos afirman, de que todas las afirmaciones que Cristo hace en las cartas a las 7 iglesias se refieren solamente a la relación que Él tiene solo con la iglesia, ¿no? Sino que realmente desborda eso y es una preeminencia de Cristo, un señorío de Cristo sobre todas las cosas, sobre la creación en general, ¿no? Esto queda patente sobre todo dentro de las cartas a las 7 iglesias, ese no restringirse solo entonces a la preeminencia que Cristo tiene respecto de la iglesia, justamente al comienzo de una de las cartas, la carta a la iglesia de la Odisea, donde a Cristo se lo llama el principio de la creación de Dios, argé, el principio, argé, de la creación de Dios. Esto está capítulo 3, versículo 14. Esto no significa, evidentemente, que Él fue el primer creado o que en su resurrección es el comienzo de la nueva creación divina. Debe tener el mismo sentido que se da en la primera parte del título, el principio, argé y el fin, que es aplicado a Dios este título, capítulo 21, versículo 6, como a Cristo, capítulo 22, versículo 13. Por lo tanto, entonces, a lo que quiero ir, ¿no? Cristo en el Apocalipsis es afirmado como el que precede todas las cosas como su fuente. En el rol que da Cristo en la creación, Apocalipsis por eso coincide plenamente con San Pablo, el cual en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice: no hay más que un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por el cual somos nosotros. Son, es decir, existen. Un solo principio por el cual existen todas las cosas y también nosotros. Y lo mismo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, en ese gran himno cristológico, dice: en Él fueron creadas todas las cosas. Y lo mismo la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 2, su Hijo, por quien también hizo los mundos. Y el Evangelio de San Juan, Juan 1, versículos 1 al 3, el prólogo de San Juan. Todo se hizo por Él, por el Verbo, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Evidentemente, entonces, en esa misma línea de San Pablo, de la carta a los Hebreos, de San Juan, Juan aquí como autor del Apocalipsis vuelve a poner entonces a Cristo en una preeminencia absoluta respecto de toda la creación. Cristo es creador, ¿no? En Apocalipsis se pone también en relación a Cristo con otro desarrollo particular, quizá más antiguo todavía en la Iglesia, que es la identificación de la venida escatológica de Dios que era esperada por el mundo judío con la parucía de Jesucristo. Entonces, primero, para que nos entendamos bien, primera cosa, el Apocalipsis hace un paralelo perfecto entre Dios y Cristo. Dios como creador, Dios como principio y Dios como fin, y Cristo como principio y como fin. Por lo tanto, identificación de Cristo con Dios como creador y consumación de todas las cosas. En segundo lugar, hace un segundo paralelo con esa esperanza que tiene la fe judía de que Dios vendrá a restaurar todas las cosas. El Apocalipsis retoma esa esperanza de Dios que ha de venir a restaurar todas las cosas, solamente que en vez de atribuirla a Dios, la atribuye a Cristo. Es la esperanza en la parucía de Cristo, es Cristo el que viene. Al poner en relación ambos desarrollos, ¿no? La esperanza judía, las afirmaciones respecto que tiene el mundo judío y el Antiguo Testamento respecto de Dios, ponerla ahora como cumplidas en Jesucristo, se hace de Cristo el agente tanto de la creación divina de todas las cosas, lo que dije antes, como el del cumplimiento escatológico de todas las cosas, lo que estoy afirmando ahora. Este modo de expresar, sin ninguna ambigüedad, que Cristo tiene la plenitud del ser divino, sobrepasa cualquier otra afirmación que podamos encontrar en el Nuevo Testamento. Y esto es importantísimo entonces, ¿no? Porque estamos afirmando que tenemos aquí en Apocalipsis de las afirmaciones más contundentes, quizá junto con algunas de San Pablo, sobre todo las que leí antes, la carta a los Colosenses, por ejemplo, de las afirmaciones más contundentes de la identificación de Cristo con Dios, es decir, de la identidad divina
de Cristo. Cristo es Dios. La identificación que expresan los títulos que tanto Dios como Cristo se autoatribuyen en los 4 pasajes que leí al comienzo y que ya cité, ¿no? Es decir, 1.8 en boca de Dios, 1.17 en boca de Cristo, 21.6 en boca de Dios, 22.13 en boca de Cristo, ¿no? Viene reforzada esta identidad, ¿no? de los títulos, Dios que habla y Cristo que habla diciendo lo mismo, viene reforzada, según algunos autores, por la estructura que le da San Juan al libro del Apocalipsis, en el cual nosotros advertimos algunas correspondencias literarias particulares que no pueden ser fruto del azar, sino de la deliberada manera de redactar las cosas. Todo en el Apocalipsis está pensado, incluso en su lugar, la cantidad de veces que se repiten, sobre todo algunos títulos. En efecto, si nosotros tenemos en cuenta la estructura del libro, vamos a ver que el libro, ¿qué es lo que es el Apocalipsis? Es una gran visión, ¿no? Como tienen en pantalla, esa parte verde es una enorme visión que comienza en el capítulo 1, versículo 9, y termina en el capítulo 22, versículo 5. Esa gran visión, ¿no? Viene precedida por un breve prólogo, capítulo 1, versículos 1 al 8, y viene concluida con un epílogo, los últimos versículos del 6 al 21 del capítulo 22. Tenemos 3 partes muy desiguales, por supuesto, es todo, sobre todo la gran visión de que tiene San Juan y ese comienzo y ese final, ¿no? Pues bien, ¿dónde están ubicados esos 4 títulos que mencioné antes, ¿no? Están justamente colocados, ¿no? Los dos, uno al final de la primera parte y el otro inmediatamente al comienzo de la segunda. Después al final tenemos lo mismo, al final de esa segunda parte y al comienzo de la otra parte, como si esas 3 partes estuvieran unidas por 2 puentes. Y en esos 2 puentes, un principio del puente y el otro, y el final del puente son justamente estas 2 afirmaciones, y lo mismo con el otro puente. De vuelta aparecen ahí. Ese puente es la afirmación de Dios y la afirmación de Cristo. El otro la afirmación de Dios y la afirmación de Cristo. Esta estructura literaria es una estructura, se llama así, una estructura quiástica, ¿no? Con ese esquema A, B, B1, A1, ¿no? Entonces tenemos así, lo tienen ahí puesto en pantalla todo. Al final del prólogo, cuando va terminando, ¿no? El versículo 8 es el final del prólogo, Dios se autoproclama, yo soy el alfa y el omega. Y esa afirmación viene inmediatamente precedida por un anuncio de la parusía. He aquí que Él viene. Al comienzo de la visión, versículo 17 del primer capítulo, Cristo se autoproclama primero y último. Y esta afirmación viene inmediatamente conectada con la nueva vida. Yo soy el viviente, estuve muerto y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Al final, ¿no? Al final de la visión, Dios se vuelve a autoproclamar alfa y omega, principio y fin, y esto viene precedido por una afirmación, una referencia a la nueva vida. He aquí que hago nueva todas las cosas. Al comienzo del epílogo, Cristo se autoproclama alfa y omega, principio y último, comienzo y fin, y esta afirmación viene inmediatamente precedida por una afirmación sobre la parusía. He aquí que vengo presto. Algunos autores subrayan por eso, y con cierta razón, que la misma estructura simétrica intenta mostrar que se identifica a Dios y a Jesucristo. Esto muestra que los títulos divinos dados a Cristo no son el resultado de una cristología adopcionista en la cual el hombre Jesús viene exaltado en su resurrección al estatus divino. Es decir, sería divinizado, es una herejía que aparece unos siglos más adelante, ¿no? Sería divinizado después de la resurrección. Por el contrario, estos títulos muestran más bien que Él participa del ser de Dios desde antes de la creación. Pero además, el hecho de que uno de estos títulos esté tomado del pasaje de Isaías, que leí antes, que era muy bien conocido por el mundo judío y que confiesa claramente un marcado monoteísmo,
recuerdo el texto, ya lo leí, Isaías 44:6 dice, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún otro Dios. Eso, ¿no? Entonces, que esté tomado de ese pasaje que cualquier judío hubiera entendido, esto está diciendo lo que dice Isaías, deja bien definido que se trata no solo de una declaración de la divinidad de Jesucristo, sino de una identificación con Dios, es decir, no de un segundo Dios, sino del único Dios, porque la otra es una afirmación, la de Isaías es estrictamente monoteísta, está diciendo, fuera de mí no hay ningún otro Dios. Entonces, al aplicarla a Cristo, no lo está nombrando como otro Dios, porque fuera de Dios no hay ningún otro Dios, sino que está hablando del mismo Dios. Cristo deja en claro que Él es Dios, pero eso sigue manteniendo el monoteísmo, un solo Dios. El libro del Apocalipsis, además, nos muestra otro aspecto clarísimo de la divinidad de Jesucristo, y es el hecho del énfasis que se pone en la adoración que Él recibe. En el libro del Apocalipsis, esto ya lo dije en las lecciones anteriores, la adoración es un concepto de extrema importancia. Justamente el monoteísmo judío se caracterizaba por la fe en un único Dios, en la creación, Dios, único Dios creador, y la adoración consciente que se le debe justamente por eso, por ser creador y por tanto porque nuestro ser depende absolutamente del ser divino, ¿no? Por lo tanto, la adoración en el Apocalipsis tiene un sentido teológico muy preciso. Marca para el monoteísmo judío la distinción entre el único Dios creador de todas las cosas, que es el único que debe ser adorado, y sus criaturas, ¿no?, cuya adoración constituiría justamente un acto de idolatría, ¿no? Por eso, para el judío no hay pecado más grave que rendir un culto de adoración a una criatura. La restricción de la adoración al Dios único y la doctrina de la creación que le está estrechamente ligada, como desarrollé en la conferencia anterior, fueron dos de los puntos centrales que los escritores judíos y luego cristianos enfatizaron contra la idolatría pagana y que ocasionó tantísimas persecuciones para ellas. Pensemos en las persecuciones del tiempo de los macabeos para los judíos y las primeras persecuciones cristianas justamente cuando se niegan a realizar actos de adoración a una criatura, sea esta el emperador, sea esta cualquier otro dios, ¿no? En el Apocalipsis la cuestión de la adoración es presentada con un claro sentido polémico, puesto que ve la raíz del mal que afecta al Imperio Romano y a todos los poderes que éste prefigura en la adoración idolátrica de un poder meramente humano y traza las líneas de conflicto entre los adoradores de la bestia y los adoradores del verdadero Dios. Los adoradores de la bestia son adoradores de una criatura. Los adoradores de Dios son los que no se niegan de ninguna manera a adorar una criatura, solo al Creador. La conciencia de San Juan sobre la importancia de este tema está expresada además en el capítulo conclusivo del libro, en un incidente que se menciona 2 veces para causar un efecto estratégico en el cual Juan cae postrado ante el ángel que hace de instrumento de la revelación que le llega a él. Ya dije que la revelación del Apocalipsis es concatenada. Dios le revela a Cristo, Cristo a un ángel, el ángel a Dios, a Juan. Juan nos lo transmite a todos nosotros. Hay un ángel, por lo tanto, que hace en esa cadena de revelador. 2 veces es tan grande la magnificencia del ángel y de las cosas que dice que Juan cae postrado ante él, lo cual indicaría una suerte de acto de adoración, ¿no? Esto está en 19:10 y en el capítulo 22, versículos 8 al 9, ¿no? Este es un tema que aparece en otros lugares justamente de la literatura judía, por ejemplo en el libro de Tobías, cuando el ángel Rafael les revela que él es un ángel. Hasta ese momento pensaban que era un ser humano. También ahí todos caen postrados y él vuelve a hacer lo mismo que hace aquí el ángel. Les dice que a él no lo deben adorar, que se levanten. Él es una criatura como ellos, reivindica la trascendencia divina y que el acto de adoración solamente puede ser dirigido a Dios, ¿no? Lo mismo entonces ocurre aquí. Es una reacción natural frente a una grandiosidad tan extraordinaria, el hecho de caer postrados sin saber todavía lo que uno está haciendo y la relevancia que tiene eso, o sea, que sea un acto de adoración. Pero justamente es
es aquel que está recibiendo algo que no tiene que recibir quien resiste a eso y le dice, no es a mí a quien me tienes que adorar, te tienes que postrar solamente delante de Dios, yo soy una criatura como tú, ¿no? En este contexto, ¿no?, teniendo en cuenta esto, que dos veces, ¿no?, el ángel frena ese acto instintivo de San Juan, hay que tener eso presente para ver el altísimo valor entonces que cobra en el Apocalipsis el hecho de la adoración a Jesucristo, la cual es explícita, ¿no? Si el ángel no permite que se lo haga a él, sino solamente a Dios, después el hecho de que sea mencionada que a Jesucristo sí se le debe, es una afirmación explícita de que se está afirmando la divinidad de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es revelador, pero a Él sí se le debe adoración. La adoración a Cristo, sin embargo, no atenta contra la fe monoteísta, porque Él es el único Dios, ¿no? Sigue estando dentro de esa realidad monoteísta. Esto queda especialmente claro en la escena de la adoración en el cielo de los capítulos 4 y 5. Ya dije, el capítulo 4 es la visión del trono, capítulo 5 es la visión del trono, pero con la introducción del Cordero. Aparece el Cordero que es el que abrirá los 7 sellos. El Cordero es Cristo. La adoración del capítulo 4 es adoración a Dios. Dios es adorado como creador de todas las cosas. En el capítulo 5 se introduce la figura del Cordero degollado que ha vuelto a la vida y que está delante del trono divino. Y ahora Él pasa a ser el centro de la adoración divina, recibiendo la obediencia de las misteriosas criaturas vivientes que están en torno al trono y de los 24 ancianos que hacen de senado el trono. Así como ellos han adorado en el capítulo 4 al que está sentado en el trono, en el capítulo 5 ellos adoran al Cordero. Luego, ese círculo de los 4 seres misteriosos y los 24 ancianos se amplía, ¿no?, abarcando a los ángeles, abarcando a la creación, y terminan todos esos seres cantando una doxología, es decir, un himno de adoración que va dirigido al mismo tiempo a Dios Padre y al Cordero. Esto lo tenemos en el capítulo 5, versículo 13. Toda la estructura del pasaje está armada de modo tal que la adoración del Cordero termina en un acto de adoración simultánea de Dios y del Cordero. Juan, por eso, no quiere presentar a Jesús como un objeto alternativo de adoración, sino como quien comparte la gloria debida a Dios. Probablemente esté conectado con esto un empleo muy interesante que hace San Juan de la gramática. Ya he aludido a esto cuando expresé ese salirse de las normas de la gramática que no teme hacer Juan cuando usa el nombre de Dios, el que es, el que era, el que va a venir, que ya expresé que para ponerlo en griego debería haberlo modificado por la función gramatical que ocupa en la frase, y que Juan, a pesar de que entonces la frase se entiende, digamos, pero uno entendería como quien nos está hablando en un mal español, ¿no? Sin embargo, digamos, gramaticalmente, cuando alguien nos habla en mal español, yo puedo entender el sentido de lo que dice, pero sé que lo está diciendo mal en mi lengua, ¿no? Lo mismo, Juan usa esa expresión de parte de aquel que es, que era y que va a venir. Ya expresé que Juan prefiere decirlo gramaticalmente mal, pero teológicamente bien, es decir, no modificando el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, como expresa la naturaleza divina, y la naturaleza divina es inmodificable, entonces también el nombre de Dios no lo modifica. Ya vimos entonces que Juan hace uso, apela, ¿no?, a esos recursos de saltarse las reglas de la gramática, como dice Barclay, ¿no?, con tal de salvaguardar la pureza de la fe. Pues bien, eso mismo lo encontramos en otra forma de emplear el lenguaje. ¿Y cuál es esta? Esto es el hecho de que las veces que menciona a Dios y a Cristo juntos, si bien está predicando algo de los dos, el verbo que lo sigue lo pone en singular, como si estuviera hablando de una sola persona, de un solo ser, ¿no? Así, por ejemplo, en el capítulo 11
versículo 15. Dice así: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. ¿Y reinará quién? ¿Dios o su Cristo? Los dos. Pero ¿por qué entonces? ¿Por qué no dice reinarán? Porque los unifica, los predica o usa el verbo, ¿no? Como si fuera una sola cosa. Lo mismo hace cuando tiene que recurrir a un pronombre. Usa un pronombre para referirse a los dos, usa un pronombre singular. Tenemos un ejemplo en el capítulo 22, versículos 3 y 4. Dice así, hablando de la ciudad celestial, la Jerusalén celeste: y no habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará. Primero, el trono está en singular, el verbo está en singular porque es un solo trono, ¿no? Estará en la ciudad y los siervos de Dios le darán culto. Pero aquí viene la modificación. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente, ¿no? Su rostro aquí está puesto en singular. Su rostro, el de él, no el de ellos. El de él, autú en griego. Verán su rostro, el de él, y llevarán su nombre, el de él, de vuelta, autú en griego, en la frente, ¿no? Y está hablando el rostro y el nombre es el de Dios y del Cordero. Son dos, ¿no? En el capítulo 6, versículo 17, porque ha llegado el gran día de su cólera, ¿y quién podrá sostenerse? Ahora, ese su cólera, el día de su cólera, se refiere, ¿no?, al día de la cólera del que está sentado en el trono y del Cordero. O sea, son dos. Sin embargo, usa autú, suya, el día de la cólera suya. La cólera de Dios, del que está sentado en el trono, y del Cordero. Pero el pronombre está en singular, ¿no? Esta sensibilidad entonces de San Juan para las implicaciones teológicas del lenguaje y la disposición que él tiene, como ya expresé, a desafiar las leyes de la gramática para salvaguardar la verdad teológica que está detrás, nos invitan a pensar que él está empleando los verbos y los pronombres en singular referidos a dos sujetos, Dios y el Cordero, o el que se sienta en el trono y el Cordero, para dar a entender que estos dos sujetos deben ser tomados como una unidad indivisible. Al menos es claro que Juan rehúsa hablar de Dios y del Cordero juntos como una pluralidad. No acepta ningún uso del lenguaje que pueda sonar politeísta. Esto nos muestra que Juan ha reflexionado profundamente en la relación que la cristología tiene con el monoteísmo. Y esto se refuerza todo esto, porque uno de los pasajes que acabo de citar, el capítulo 22, versículos 3 y 4, tiene justamente como tema la adoración. Allí, hablando de la adoración, esa adoración la pone como un acto hacia una sola realidad, pero en realidad se trata de dos, Dios y el Cordero, ¿no? Además hay un pasaje con una doxología referida a Cristo solo, ¿no? Que una doxología significa justamente eso, un himno en el cual, o sea, que dice así, la tenemos en la pantalla, dice así, está en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una de las tres doxologías que se encuentran en el Nuevo Testamento, ¿no?, que, estas junto con la de 2 Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me salvará guardándome para su reino celestial. A Él, al Señor, Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La otra es 2 Pedro 3:18, creced pues en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, ¿no? Ahora bien, estas doxologías son expresiones de adoración. Hay, por lo tanto, incluso entonces, en el Apocalipsis mismo, ya tenemos una doxología que está dirigida, porque las otras que aparecen ahí están dirigidas a Dios Padre. Sin embargo, esta está dirigida
al Hijo, al Cordero, ¿no? Y por lo tanto hay un acto de adoración. Esta doxología, junto con las otras dos, las tres doxologías dirigidas a Cristo en el Nuevo Testamento, nos muestra que Juan y las comunidades eclesiásticas de los primeros cristianos practicaban la adoración de Jesús. Las doxologías, con su confesión de que la gloria pertenece eternamente al único al que es dirigida, eran una forma de alabanza judía al único Dios. No hay forma más clara, dice un autor, de atribuir a Jesús la gloria debida a Dios. Hay buena evidencia, dice Bauckham, al margen de la que nos brinda el Apocalipsis, por lo tanto entonces en los otros argumentos que podemos encontrar fuera, de que la adoración de Jesucristo fue una práctica religiosa desde los primeros momentos y que se desarrolló en el judeocristianismo, donde la conciencia de la conexión entre monoteísmo y adoración era muy alta. Por lo tanto, y esto es importantísimo, no puede ser atribuida al cristianismo de origen gentil, que ciertamente estaría más despreocupado de las exigencias de la adoración monoteísta, porque el mundo, los cristianos que provienen de la gentilidad, antes de ser cristianos eran politeístas, y por lo tanto ellos estaban acostumbrados a escuchar hablar de un panteón con muchos dioses. Por lo tanto, digamos que si la adoración de Jesucristo hubiera sido algo que se introduce en ambientes más bien de cristianismo gentil, o sea, de los cristianos que vienen de la gentilidad, se podría haber pensado, bueno, digamos, les ha quedado pegado esa forma de expresarse respecto de Dios que tenían en la gentilidad. Por lo tanto, a ellos no les choca hablar de Dios y de Cristo usando términos de adoración para uno, para otro, como, digamos, sin darse cuenta de que esto puede poner en jaque la fe monoteísta. Pero no es así, es que no surge allí, surge en ambientes judeo-cristianos, y del cristianismo que proviene de los judíos convertidos. Y para los judíos era muy sensible este tema de la adoración monoteísta. San Juan, por lo tanto, se enmarca en esta tradición, en la judeo-cristiana, este punto, ¿no? Y escribe tras haber deliberado profundamente en la relación entre cristología y monoteísmo. No se expresa ciertamente en los conceptos abstractos en que lo van a hacer los teólogos posteriores, utilizando ellos ya elementos de la filosofía griega, con los cuales sí resulta quizá más fácil afirmar que el Hijo de Dios tiene en común la divina naturaleza con su Padre. Tampoco usa el concepto judío de sabiduría divina con el que otros judeocristianos incluían a Cristo en el único ser divino. El lenguaje teológico de Juan es muy diferente, implicando la imagen apocalíptica del trono divino, la práctica de la adoración, el cuidadoso uso de la gramática y las conexiones y estructuras literarias en las que, como un artista más que como un filósofo, ha expresado sus concepciones teológicas. Por lo tanto, lo que quiero decir es que Juan tiene su modo propio, no el que emplearán quizá los padres de la iglesia posteriores, pero ya con ese uso propio, Juan ha expresado con toda claridad, por un lado, la divinidad de Cristo, por otro lado, ha mantenido la fe monoteísta del judaísmo y, por supuesto, del cristianismo, ¿no? En el lenguaje de la doxología referida a Cristo que he leído recién y del himno celestial al Cordero, que es un eco bastante cercano de esa doxología y que aparece en el capítulo 5, versículos 9 y 10, nosotros podemos reconocer al menos parte del ímpetu que tiene que haber caracterizado originalmente la adoración de Jesús entre los primeros cristianos. Él es alabado por su obra redentora. Jesús es adorado porque los cristianos le deben su propia salvación. El acto de adoración es la reacción natural ante el sobrecogedor sentimiento de deuda hacia quien vemos viviente en el cielo al mismo tiempo que lo experimentamos presente en la comunidad cristiana. Los primeros cristianos reconocían en Jesús todos los atributos propios y exclusivos de Dios. Lo van a llamar Salvador, Señor y Juez, que eran títulos estrictamente y exclusivamente divinos.
El motivo por el cual Juan no llama Dios a Jesús, ¿no? Porque algunos han dicho eso, bueno, pero si Juan está proclamando siempre la divinidad, ¿por qué nunca dice que Jesús es Dios? ¿No? Esto probablemente sea para evitar dos equívocos que podrían haberse dado en el tiempo en el que él escribía. El primero, esto es de varios autores, lo dicen así, no es mío. El primero es que se identificase la persona del Verbo con la de Dios Padre. O sea, que al llamar a Jesucristo Dios, pensasen que estaba hablando de Dios Padre que adopta una misión distinta, que será justamente una de las herejías posteriores, ¿no? La Trinidad, para algunos de los herejes posteriores, ¿no?, del modalismo, en realidad es un solo Dios que adopta tres modos. Dios que nos crea se llama Padre, Dios que nos salva se llama Hijo, Dios que nos santifica se llama Espíritu Santo, pero es un solo Dios y una sola persona, ¿no? Justamente para evitar que se estuviera pensando de que cuando habla de Jesucristo se está refiriendo a la misma persona del Padre, pero en cuanto Salvador, ¿no? No lo llama Dios, porque la palabra Dios, a secas, como de hecho nosotros entendemos cada vez, por ejemplo, que leemos en San Pablo, que dice Dios, se está refiriendo a Dios Padre. Se reservaba a eso, lo cual no quiere decir que el Hijo no sea Dios, sino que el término Dios es casi como sinónimo de Dios Padre. Entonces, primera cosa, probablemente Juan nunca dice Dios cuando habla de Jesucristo de forma expresa, para evitar que se pensase que está hablando de la misma persona del Padre, ¿no? Minando así el dogma trinitario, y el segundo equívoco, que se pensase que se hablaba de dos dioses distintos. Como lo podía entender, quizá lo otro le podía pasar a un judío y lo que le podía pasar a un cristiano que viene de la gentilidad, que pensase que estaba hablando de dos dioses distintos. Sin embargo, Vaughan quiere también aclarar una cosa que creo que es importante, y es el hecho de que muchísimas veces, o sea, esto para los que dicen, bueno, pero ¿por qué no entonces no dice expresamente que Jesucristo es Dios? Ojo, en el Apocalipsis, habitualmente Juan tampoco dice que el que se sienta en el trono sea Dios. No usa esa expresión, ¿no? No llama a Dios, lo dice de otra manera, dice el alfa y el omega, el principio y el último, que son los mismos títulos que empleará para Jesucristo. O sea, la palabra Dios tampoco la emplea para el Padre, habitualmente, ¿no? Otro de los modos en los cuales nos transmite San Juan la fe en la divinidad de Jesucristo en el Apocalipsis es el hecho de atribuir a Jesucristo todo lo que hace el Padre. O sea, lo que hace Dios lo hace Cristo, o todo lo que hace Cristo es exactamente lo que corresponde hacer a Dios, ¿no? Esto es particularmente claro en relación con la parusía. Ya hemos visto que al designar a Dios usando los tres tiempos verbales, el que es, el que era y el que va a venir, que al comienzo se lo aplica al Padre, después se lo aplicará también a Cristo, ¿no? El futuro, aquel que es, que era y que va a venir, el futuro, expresado con el verbo venir, joerjómenos, el que va a venir, o más bien incluso el que ya está viniendo, ¿no? Se le aplica a Dios porque Dios es concebido como en su venida escatológica, Dios que viene al mundo para salvar y juzgar, ¿no? Ahora bien, esa venida de Dios para llevar a término sus propósitos sobre la creación se concreta después en Cristo. O sea, a ver si nos entendemos bien. En capítulo 1, versículo 8, Juan habla de Dios Padre. En esa expresión Dios mismo habla, Dios el Padre habla, yo, ¿no? Y lo menciona así, el que es, el que era y el que está viniendo. Ahora, resulta que si yo leo el resto del Apocalipsis, el que termina viniendo es Jesucristo. Es Jesucristo. Por lo tanto, esa tarea, que es la tarea de Dios, Dios que se define a sí mismo como el que está viniendo, la desempeña Cristo. Lo que hace Dios, lo hace Cristo. Lo que hace Cristo, lo hace Dios, ¿no? Para la futura venida de Cristo en gloria, el Apocalipsis no usa la palabra parusía, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la parusía de Cristo, pero esto es un término que no aparece en el Apocalipsis, es un término paulino, ¿no? Sino el verbo venir, es la venida, ¿no? La esperanza
y la advertencia de la inminente venida de Cristo domina todo el libro. 7 veces en el libro mismo Cristo declara: estoy viniendo, estoy viniendo. El juicio que establece en su venida es marcadamente el juicio propio de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, versículo 12, sigue el uso común de los primeros cristianos de citar la profecía del Antiguo Testamento de la venida judicial de Dios. Está en Isaías 40, en Isaías 62, en referencia a la parucía de Cristo ahora. O sea, se le aplica a Cristo. Y le expande con el conocido principio del juicio divino, para pagar a cada uno según sus obras. Tomada aquí de Proverbios 24, ¿no? Pero si el juicio de Cristo en la parucía es el juicio divino, lo mismo debe decirse de su muerte sacrificial, que veremos que es también central en la teología del Apocalipsis. Cuando el Cordero degollado es visto, ¿no? Estoy citando ahora el capítulo 5, es visto en el medio del trono divino en el cielo, el sentido es que la muerte sacrificial de Cristo pertenece al modo en que Dios gobierna al mundo. Cuando se describe la maldad y la impiedad dominando el mundo, a Dios, en cuanto el que se sienta en el trono, se lo pinta en el cielo, lejos del mundo, pero está en el mundo a través del Cordero que conquista ese mundo con su sufrimiento. Esto ya sería realmente suficiente como para que nosotros nos quedemos perplejos cada vez que vemos que algún teólogo nos dice que en la Sagrada Escritura, incluido todo el Nuevo Testamento, nunca se dice expresamente que Jesucristo sea Dios. ¿Qué Nuevo Testamento han leído? Porque lo que nosotros hemos podido expresar, y estos son solamente algunas notas, y muy precarias, muy parciales si se quiere, ¿no? Esto sinceramente nos muestra una visión de Jesucristo que no puede ser comprendida de una manera distinta que verlo como presentado en tanto verdadero Dios. Para San Juan, en el Apocalipsis, no cabe absolutamente ninguna duda de eso. Jesucristo es Dios. Y un Dios que no es alternativo a Dios Padre, sino que forman un solo Dios con Él. Luego veremos en alguna de las conferencias cómo además se completa esto cuando presente la tercera persona, de manera tal que en el Apocalipsis nosotros tenemos una clara revelación de la Santísima Trinidad.